Señor Gracias. y sobre todo alabarle con libertad, ¿verdad? Gracias. Hay muchos países en que no se puede alabar al Señor. Oh, por el contrario, hay una persecución y muerte y le cortan la cabeza, los queman y hacen de todo. Sin embargo, nosotros aquí en este país todavía podemos alabar al Señor. Así que debemos aprovechar estos momentos, estas reuniones que se hacen en familia. Así es. Porque el Espíritu Santo se mueve con fuerza y con poder. Se mueve. Yo sentí una corriente para arriba y para abajo hasta que me equivoqué en la guitarra, pero bueno, el Señor sabe que lo estoy haciendo de corazón. ¿Puedo cantar otra? La que el Espíritu quiere. En el altar de Dios. Sí. En el altar de Amén. Dios. El fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, En el altar de Dios el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. nadie lo Podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor está en mi corazón. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, Alabanza, porque Rey. el fuego del Señor está en mi corazón. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Vayamos a ella. Nosotros buscamos dentro de nuestro compromiso con la obra que Dios ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo, de honrar a Dios. Y la forma de honrarle, según nos enseña el Señor Jesucristo, es creyendo a su palabra y obedeciendo. Y es importante para nosotros como pueblo de Dios que busquemos entender, comprender aquellas cosas que el Señor nos ha enseñado, sobre todo para nosotros como pueblo suyo, y lo que es el convivir como pueblo suyo. El Señor Jesucristo nos dio mandamientos. El mayor mandamiento que nos dio es amar al Padre sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También nos enseñó y nos mandó a que fuéramos bautizados en aguas para ser parte de su pueblo. También en el caso habló del matrimonio, pero hay algo que Él nos dejó a nosotros como una ceremonia hasta que Él viniese y volviese a este mundo. Lo cual nos habla a nosotros de una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo que todavía está por cumplirse, que es su retorno a esta tierra a reinar. Hasta ese día, y la cual entendemos, estamos muy cerca de ese día, Él nos dejó a nosotros la celebración de la Cena del Señor. Nosotros lo llamamos la Cena del Señor, pero en la Escritura se habla del partimiento del pan. Vamos a hablar sobre esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El Señor estuvo 3 años y medio enseñando en esta tierra en cuanto estuvo como hombre, recordando que Él es el Hijo de Dios encarnado. Vino a esta tierra a cumplir un propósito, lo cumplió, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Subió a los cielos y Él está sentado a la diestra del Padre esperando regresar en el tiempo
determinado por nuestro Dios Padre. Pero antes, la noche antes de él ser entregado, o en la noche que él fue entregado, porque algunos dicen que fue el jueves, no, él fue entregado el viernes, recordando que para los judíos el día empezaba a las 6 de la tarde. Terminaba a las 6 de la tarde siguiente. En esa noche que el Señor Jesús se reunió para celebrar la Pascua de los judíos, ya era viernes, después de las 6 de la tarde. Y ese día el Señor establece lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. ¿Por qué creo que es importante que nosotros compartamos esto? Porque muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo han sido distorsionadas, grandemente distorsionadas. Nos toca a nosotros vivir en este tiempo lo que es la restauración de todas las cosas, antes de que el Señor Jesucristo venga en gloria. Entonces voy a comenzar, son 5 pasajes, voy a hacer breve, en el caso, referencia a cada uno de ellos, pero es para que tengamos la visión clara de lo que el Señor estableció y cómo lo estableció y el significado de esta celebración. En Mateo 26, del 26 al 29, los discípulos se reúnen en el aposento alto a celebrar la Pascua. Ellos celebran la Pascua de los judíos, porque Jesús y sus discípulos eran judíos. Y en la celebración, sabiendo el Señor que en pocas horas lo iban a entregar y en pocas horas iría a morir en la cruz, sabiendo él todas estas cosas, él establece lo que es la cena del Señor. Dice así la palabra. Y mientras comían, ¿qué comían? Comían la Pascua. En la comida de la Pascua se incorporaba un cordero, que era el cordero de la Pascua. Y este cordero simbolizaba el cordero que iría a morir por todo el pueblo. Esa era la celebración de esa noche. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Ya ahí en ese momento el Señor hace y determina lo que es esta celebración. Él toma el pan, lo parte y dice, coman, este es mi cuerpo. ¿Cuándo es que él dice, coman, este es mi cuerpo? Después de haber partido el pan. Coman, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les digo, diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En esa noche Jesús estaba celebrando con sus discípulos. ¿Qué estaban tomando ellos? Vino. Aquí hay una de las primeras distorsiones en la celebración de la cena del Señor. La cena del Señor se celebra con vino, no con jugo, sino con vino, porque fue lo que el Señor tomó en la mesa. Y habiendo dado gracias, tomó la copa, una copa, dio gracias, y él dice, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya él aquí estaba estableciendo el nuevo pacto en su sangre, pero anteriormente había establecido lo que era la partición del pan con sus discípulos
diciendo, este es mi cuerpo, por el cual, es partido por nosotros. Bien, vayamos a Hechos capítulo 2 y veamos lo que dice Hechos capítulo 2 del 40 al 42. Después que Pedro, el apóstol Pedro, tiene el primer discurso, la primera predicación después que baja el Espíritu Santo en Pentecostés y llamas de fuego aparecen en más o menos 120 personas que estaban ahí reunidas, Pedro se levanta y da la primera predicación bajo la unción del Espíritu Santo. Porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló de parte de Dios. Miles se convirtieron en esa tarde. Alrededor de 3,000 varones solamente, sin contar las mujeres. Dice el versículo 40 en adelante, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí viene el texto que es lo que quiero enfatizar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que note que ya aquí, por primera vez, se habla del partimiento del pan. Algunos consideran que era comer juntos. Aquí no dice compartiendo el pan. Aquí dice partiendo el pan. Y es lo que vamos nosotros a ver en otros pasajes de la Escritura, que esto tiene un significado que es justamente la celebración de la cena del Señor. Entonces, ¿qué hacían las personas que se iban convirtiendo a Jesucristo? Que iban reconociéndolo como Señor y como Salvador. Reconocían sus pecados, se arrepentían y pasaban a ser parte del pueblo de Dios. Entraban en lo que era perseverar, y esta palabra es importante. En este tiempo, con mayor razón, nosotros tenemos que perseverar en lo que Dios nos ha enseñado a través, en este caso, de los apóstoles. Toda la doctrina que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento nos ha sido traído a través de los apóstoles. Por eso es importante que nosotros perseveremos en la doctrina de los apóstoles, sin apartarnos a izquierda ni a derecha. Pero hacían otras cosas más. Decían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que es lo que nosotros hacemos en las reuniones en casa. Perseverar en la comunión entre los hermanos, unos con otros. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas 4 actividades son importantes delante de Dios. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, hay que perseverar en la comunión unos con otros. Bien lo dice la Escritura, cuanto vean que la venida del Señor está cerca, debemos nosotros perseverar en la comunión unos con otros, no dejando de reunirnos como algunos otros tienen por costumbre. Pero también dice, debemos perseverar en la partición del pan y en las oraciones, como hemos hecho en esta tarde. Hemos sacado un tiempo para orar, porque realmente Dios en los cielos escucha la oración de sus hijos. Y toda dificultad que tengamos, toda carencia que tengamos, presentémoslo delante de Él en oración, para que Dios se glorifique en medio nuestro. Pero en este caso está hablando de la partición del pan, en el partimiento del pan. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Aquí quiero que usted mantenga su mente, su pensamiento enfocado en lo que es el partimiento del pan. Por eso usted ve que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, la celebramos
de una manera lo más cercana a lo que enseña la Escritura. Primera de Corintios capítulo 10, 16 y 17 dice, refiriéndose a la copa de bendición y al pan que partimos. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, o sea, es necesario un pan y es necesario partirlo. Entonces dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. A mí me llama la atención acá que dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. No dice con el cuerpo de Cristo, sino del cuerpo de Cristo. Es la comunión del cuerpo de Cristo, quienes somos los que participamos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces la partición del pan es la comunión del cuerpo de Cristo con Cristo, que está simbolizado en el pan, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo a esta tierra y dio su vida por nosotros. El 17 dice, siendo un solo el pan, o uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Hay un pan, en la celebración se parte y a cada uno le toca una porción, porque somos muchos los miembros del cuerpo. Pero para ser todos en comunión unos con otros y comunión con Cristo, por eso es que un solo pan se parte, todos participamos y de esa manera cumplimos con lo que el Señor estableció esa última noche en la reunión con sus discípulos. En Hechos capítulo 20, volvemos a Hechos 20, versículos 7 y 11, dice así. Este es el relato cuando Pablo, el apóstol, llega a Mileto. Él está en Troas, rumbo hacia Mileto, y ese día resulta que los hermanos se reunían para partir el pan. Esto es importante. Vamos a leer las escrituras. Dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Según la semana de los judíos. Domingo. El séptimo día era el sábado, que era el día de reposo. El primer día de la semana era domingo, que fue el día que el Señor resucitó. Ese fue el día que el Señor resucitó. Y dice la Escritura, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué yo puedo entender de esto? Que el primer día de la semana los discípulos se reunían para partir el pan. Es lo que dice la Escritura. Y yo debo de entender conforme lo que la Escritura establece. Dice así, el primer día de la semana, o sea el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Sigue el relato y dice de que Pablo se extendió demasiado y por allá por la medianoche uno de esos que estaban ahí sentado en la ventana, llamado Eutico, se durmió, se cayó y se murió. Todos bajan, Pablo baja, se postra sobre él y resucitó por el poder de Dios. Y ellos volvieron al aposento alto donde estaban, ahí en Troas, porque se entiende que era un lugar alto. Él estaba sentado en el quicio de la ventana, se durmió y plundum, se fue abajo, se murió. Por eso es importante no dormirnos
cuando estamos reunidos en la casa del Señor, porque nos puede pasar algo como de pico. En la terraza. Por eso es mejor estar en la planta baja. Porque si nos dormimos, bueno, no pasa nada, no un chichón. Pues bien, ¿qué sucede? Importante en este pasaje sobre el tema que estamos tratando es que el primer día de la semana los hermanos se reunían para partir el pan. Voy a volverlo a leer. Dice, el primer día de la semana, reunidos los hermanos para partir el pan. Aquí me habla de cuál era el propósito que los hermanos estuvieran reunidos el primer día de la semana. Era partir el pan. ¿Por qué es importante enfatizar esto? Porque muchos hoy enseñan que el domingo eso es reunirse los domingos o celebrar el domingo. Eso es como que una diversión. No es tanto una diversión, sino una imposición que vino 300, 400 años después. Eso no es así. La Escritura, desde el primer momento, cuando todavía estaban los apóstoles, la iglesia se reunía los domingos para celebrar la partición del pan, como dice domingo. El primer día de la semana era domingo, que sería el octavo día, porque el séptimo día era el sábado y el primer día de la semana era domingo, que fue el día que el Señor resucitó. Y lo digo porque también no debemos dejarnos enredar, porque hay mucha gente que ha salido a desvirtuar lo que es que nosotros celebremos, en el caso, la cena del Señor los domingos, porque dice que los domingos fue impuesto por el emperador Constantino, y eso no es así. La Escritura enseña que los discípulos, los seguidores de Cristo, se reunían los domingos para partir el pan, que era la celebración de la cena del Señor, que en ese tiempo se le conocía como el partimiento del pan, que fue lo que el Señor estableció en aquella noche en que Él fue entregado. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 11. Y aquí termino, porque la idea es que la enseñanza no sea tan prolongada, pero sobre todo que esté basada en la palabra de Dios. 1 Corintios 11, que generalmente nosotros hacemos mención de ella cuando celebramos la cena del Señor. 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, el que la coma o beba indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y aquí es el énfasis, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando nosotros nos reunimos y celebramos la partición del pan o la cena del Señor, creo que es el único lugar en la Escritura que se habla en cuanto al partimiento del pan como la cena del Señor. Pero es lo mismo, la celebración de la cena del Señor y la partición del pan se está refiriendo a la misma actividad. Pero hay que tener un discernimiento, saber que cuando usted participa de esta celebración y le corresponde un trozo, un pedazo de ese pan que es uno solo, usted en ese momento usted está participando del cuerpo del Señor. Por eso es que dice, hay que discernir. Tenemos que discernir. Primero examinarnos a nosotros mismos y así mismo participar. Porque el único que nos puede juzgar a nosotros mismos somos nosotros y el Señor, para ver si somos dignos de participar de la mesa del Señor.
Ahora bien, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Termino con esto. La celebración de la partición del pan es justamente lo que nosotros vamos a hacer ahora. Vamos a examinarnos, vamos a juzgarnos a nosotros mismos, porque el llamado que el Señor nos ha hecho es para todos nosotros. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados porque nos arrepentimos de ellos, el Señor nos limpia de todos nuestros pecados. De esa forma somos dignos de participar. Pero en el caminar, en nuestro diario caminar en Cristo, podemos pecar. Y por eso es importante que nos examinemos a nosotros. Yo sé que estás aquí, siendo tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe descansaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que transformada yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Yo sé que estás aquí, Siento tu caminar. siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, Sí, Señor, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que transforma. Gracias te damos, Señor, por este momento que podemos ahora participar. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomen, coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Gracias te damos, Señor, porque tú nos haces dignos de participar del cuerpo de nuestro Señor. Siendo muchos, nos has hecho uno en Cristo, como pueblo tuyo, redimidos en su sangre. Gracias porque ahora podemos participar, Señor, juntos, partiendo este pan. Te damos gracias porque ahora participamos del cuerpo del Señor, nuestro Señor. Gracias, Señor. Espero tener su pedazo en su mano para juntos ahora participar de esta celebración. Ahora tomamos el cuerpo del Señor. Asimismo, tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Gracias te damos, Señor, también porque podemos, oh Dios, ahora participar del nuevo pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, Señor, participaremos ahora como pueblo tuyo, como un solo cuerpo de la copa de bendición que recibimos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a separar, ahora individualizar la copa de bendición. Por eso, sí, amén. Por eso es importante que la celebración es una sola copa la que se bendice, que es la copa de bendición, la copa del nuevo pacto. Claro, sabemos, ya lo hemos explicado, que por asunto de higiene, entonces la individualizamos para que no todos bebamos de la misma copa. Que pudiera ser, pero hay cierto desastre, que es mejor individualizarla, pero es una sola copa que se levanta y se bendice. Aquí quiero decir algo. Muchas veces nosotros que conocemos las Escrituras no queremos cumplir las Escrituras porque se parece a aquellos que hacen mal. Entonces decidimos no hacer conforme a la palabra porque se parece a lo que hacen otros que no están bien. Pero debemos hacer realmente lo que la Escritura nos enseña. ¿Claro, no? Ahora, mis amados, llevamos todo de la misma copa, dando gracias al Señor, que nos hace partícipe del nuevo pacto de la sangre.